64. Objetivo: favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre el Estado y sociedad civil en su función y responsabilidad para la prevención de la violencia contra mujeres e integrantes de grupo familiar. Organizan Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, CONAMOVIDI, Servicios Educativos El Agustino Sea. Días 1 y 2 de octubre, de 10 a 12 del día. Transmisión a través de @seamujer. Información al celular 965-126-887. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 kilociclos, en la frecuencia modulada 105.1 en todo el cono sur. Villa El Salvador es la sede por allá. También nuestros amigos de Chimbote nos escuchan por RSD, Radio Santo Domingo. Toda Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, y allí nos ven también por su plataforma televisiva, y Puerto Maldonado Radio Madre Dios, y también nos ven por su plataforma televisiva. También hay otras redes de radios amigas que se unen a esta transmisión, como es en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, donde usted está bien informado, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es viernes 25 de septiembre, que se ve el mes más que rápido, y ya estamos con Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, Abel, muy buenos días a todo el público de Radio Santa Rosa. Hoy amanecemos todavía un día medio gris para ser 25 de septiembre, pero la temperatura mejora y lo que sí se calienta, por supuesto, es la campaña electoral. Alianzas, bailes, buscando pareja, es como esa polca criolla, vayan saliendo las parejas a bailar. Durante el día de ayer se han revelado algunas sorpresas, otras no tanto, del proceso electoral, pero no todo está dicho. Hasta el lunes 28, en realidad hasta el 30, se pueden inscribir candidatos como militantes de distintos partidos para participar en sus elecciones internas, que son en diciembre, y luego, la primera semana de enero, el 11 de enero en realidad es el plazo, se inscriben las candidaturas. Pero todo se ha comenzado a organizar porque hay la fecha pues del 30. El señor Forsyth ya es lanzado en la lista de Restauración Nacional. Susel Paredes, con Fuerza Ciudadana, que es una organización política no registrada, que no tiene registro de organización política, se ha unido al Partido Morado. Aparentemente Susel Paredes va a ir como candidata a la vicepresidencia. Nada está dicho, pero eso es lo que se supone. Integraría la plancha con Julio Guzmán, que en efecto su partido, el Morado, ha tenido un pequeño giro, sobre todo en lo económico, hacia la izquierda. Coincide con las posiciones de izquierda sobre la SUNAT, por ejemplo, esta semana.
Julio Guzmán ya está en el plan de que a las grandes se les cobre y que los pobres, o sea, el mismo discurso demagógico de siempre, pero en fin. Y en el Congreso su bancada ha votado en normas muy populistas. Los que son militantes del Partido Morado han votado a favor o se han abstenido. Entonces este giro a la izquierda, juntándose con un grupo que conforman, entre otros, Salomón Lerner, Carlos Tapia, son giros normales en esta época, cada uno tiene que tomar sus opciones, pero eso tiene que tal vez ayudarlo en la situación personal que hasta ahora no termina de resolverse ante la opinión pública. Y por eso su candidatura simplemente no despega. Y tenemos también el lanzamiento de Hernando de Soto en el partido Avanza Perú. El partido Avanza Perú prácticamente tiene propietario, que es el señor Pedro Cenas, que ha dicho que esta vez no va en alianza con nadie y que el candidato es el señor de Soto. Y el señor de Soto tiene libertad para designar a los invitados de la lista, que es el 20% de la lista. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Otras noticias han tenido que ver con la posibilidad de alianzas, una entre APP y el PPC, pero no se concretó porque parece ser, Augusto Álvarez lo informó hoy en su columna, que el PPC pedía más de lo que daba y que por lo tanto la alianza no se concretó. Otros están buscando partido con qué ir o alianza que formar. Están todavía muchos candidatos sueltos en el camino. Tenemos al señor Nieto, al señor Sillonis, al señor... ¿Quién más? ¿Qué otros señores tenemos ahí? Nieto, Sillonis, bueno, Roque Benavides ya ha dicho en todos los tonos que él no va a ser candidato. Se inscribió en el APRA, no sabemos si quiere ser candidato al Congreso o no. Carlos Neuhaus ha dicho que él tampoco va a ser candidato, pero los nombres se van soltando con mucho frenesí en estos días, en vista de que alguien como George Forsyth ya arrancó su campaña pintando su nombre en paredes, Forsyth, o sea, es una ortografía completamente distinta a la que es la de su apellido natural. Ahora se llama Forzay, y su nombre no es George como en inglés, George, sino es Yorch. Claro, y si uno lo lee dice George, pero George suena como el otro George, no sé como el otro George. Es un truco publicitario, como comentábamos el otro día, pero tomado a propósito en esos términos, para que un nombre que no está castellanizado, no se llama Jorge, ¿no?, se castellanice de esa manera. Y un apellido que es difícil de escribir. Es como Kuczynski, que había que aprender a escribirlo. Y por lo tanto se cambia a PPK y en este caso se cambia a Forsyth. Entonces la candidatura de Forsyth viene fuerte, no sabemos con quién más, o en alianza o no. No sabemos cómo se va a designar esa lista parlamentaria tampoco, no sabemos nada. La lista de Soto, de Avanza País, y todavía cosas por definir, que esas sí se van a definir en diciembre, no se van a definir ahora. Por ejemplo, quién es el candidato presidencial de Acción Popular, después de los desesperados esfuerzos con video y todo de Raúl Díez Canseco para zafarse del estigma de la moción de vacancia, ¿no? Y hablando de eso, Alianza para el Progreso, que sí tiene un candidato único, que es César Acuña, se reunió ayer, no sé si viste, en el... sí, pero en Palacio de Gobierno. Antes el presidente fue, ayer era el Día de la Virgen de las Mercedes, Día de las Fuerzas Armadas, porque es patrona de las Fuerzas Armadas, fue a una ceremonia castrense y se encuentra con el señor Manuel Merino. Felizmente tenían máscaras, porque si no, hubiéramos captado todas las muecas que pueden haberse hecho uno al otro, ¿no? Pues no creo que tengan cara así de palo, ¿no?, de mirárselo más. Pero francamente, hace 15 días el presidente de la República, ¿qué? No, hace 15 días, no, el viernes pasado, hace una semana, el presidente de la República estaba delante de Merino defendiendo su honor, bueno, y la posibilidad de que lo vaquen, y hoy, una semana después tiene que sentarse con él en una ceremonia castrense, y le dijo en su cara pelada
que las Fuerzas Armadas no estaban para servir intereses partidarios, ni particulares. Así es. En su cara pelada se lo dijo. Una semana antes, el señor Merino, o sea, en realidad 15 días antes, el jueves anterior, estaba llamando a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Y ahora se sentaba ahí comodísimo. Y aquí no pasó nada. Qué difícil es la democracia a veces, ¿no? Los sapos que hay que tragarse. Increíble. Bueno, y de ahí se fue a reunir con Acuña y su gente. Esto es muy gracioso, a ver, y vale la pena comentarlo porque da cuenta de lo que es entender un momento político. Como hemos comentado varias veces, Keiko Fujimori, con una estrategia, creo yo, mejor meditada desde sus estrategas, del grupo que la asesoran, ha decidido distinguir a su partido o separarse de los que están en el Congreso. Y hace bien, porque el Congreso ya está con 19% de aceptación y probablemente después de estos eventos termine en un dígito. El presidente de la República tiene 50% de aceptación. Cuando se le preguntó hace 2 semanas a la gente si querían que el presidente fuera vacado, el 80% dijo no. ¿Qué ha hecho Keiko Fujimori? Entender que Vizcarra no es su oponente en el 2021 y fijar, ¿no es cierto?, la mirada a sus oponentes que están en el Congreso, que son los que pelean la candidatura presidencial, y decir, esos son unos populistas, yo no. Tarde, porque han votado su bancada con las normas populistas también varias veces, la de pensiones, la de ascensos, la de peajes, todas. Pero en la moción de vacancia tú ves que ya hay una salida interesados en eso. Que la gente no quiere que se vaya de la forma en la que lo quieren sacar. Entonces Acuña, sus estrategas, tenemos problemas con el internet, Rosa María, no sé si me estás escuchando. Se está congelando la imagen de rato en rato. No hemos tenido este problema hace bastante tiempo y nos extraña. Vamos a estar nuevamente con Rosa María. Tenemos unos pequeños problemas. Rosa María nos está contando de la reunión que el día de ayer sostuvo César Acuña con él y algunos congresistas, entre ellos la señora Omonte, el señor Luis Valdés, primer vicepresidente del Congreso, con el jefe de Estado. Y parece que el señor Acuña nos estaba diciendo Rosa María que ya entendió con quién se tiene que enfrentar en las elecciones. Rosa María, se congeló la imagen, ya te tenemos nuevamente. Adelante. No, lo que te decía es que muy curioso porque, claro, es un cambio de estrategia. O sea, han ido ayer y tú piensas que el jueves, no el anterior, sino el anterior, hace 15 días, hace 14 días, el partido APP votaba a favor de vacar al presidente de la República, de la admisión de la moción de vacancia. Esos 4 partidos han salido de esto muy dañados. A UPP no le importa, a Podemos probablemente tampoco, pero Acción Popular y APP tiene que hacer control de daños de inmediato, y lo que estamos viendo ayer es un tema de control de daños, pero es muy gracioso, porque el día 17 de septiembre, si ustedes ven el Twitter del señor Acuña, el día 17 de septiembre, el señor Acuña remite una carta al presidente de la República, ustedes recordarán, el día anterior, ¿no es cierto?, el 17 fue jueves, el debate fue viernes, el día anterior, en estos términos que él pone en su Twitter: es necesario que todos y todas trabajemos juntos por el Perú. Por eso le he ofrecido al señor Martín Vizcarra mi colaboración para poner en marcha un paquete de 10 medidas de reactivación económica. Ya, muy bien. Ayer, primer tuit: nos hemos reunido con el presidente Martín Vizcarra a petición de este. ¿Cómo que a petición de este? Si tú le has ofrecido una semana antes toda tu colaboración. ¿No? Hay como que quiero y no quiero. ¿Cómo que a petición de este? ¿No les mandaba una carta el día jueves, la semana pasada,
señor presidente, vaya usted al Congreso, responda, yo a cambio le ofrezco mi colaboración, con estos 10 puntos irrelevantes, la verdad, pero en fin. ¿Y qué le ha dicho ayer de relevancia nacional? ¿No es cierto? En concreto, dice Acuña, hemos exigido al Ejecutivo la puesta en marcha de un conjunto de medidas para generar empleo sin descuidar los temas de salud, educación y vivienda. Entonces, sí, claro, eso ya lo sabemos. Es muy gracioso, también a la salida dijo que en realidad, y lo dice en su Twitter, después de decir que iba a petición, para exigir de nuevo, los verbos son exigir, él me ha pedido, ¿no?, al gobierno que centre todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, solicitándole dote de manera urgente el presupuesto para la compra de vacunas. Ya se entregó, o sea, ya la Cancillería ya está negociando, ya compraron un primer lote, no se paga hasta que no te entregan, hay una serie de condiciones contractuales que todavía tienen que definirse. ¿Qué exigencia es esa? O sea, como si el Ejecutivo no fuera a comprar las vacunas. Es en realidad un poco extraño todo esto, Abel. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí francamente me parece una solución desesperada por tratar de quitar la pésima imagen que en general tiene este Congreso. O sea, los 9 partidos que están actualmente en el Congreso están en problemas de cara al electorado el próximo año. ¿Por qué? Porque esta es una situación anómala, no es la situación normal. Hay 2 cosas que lo cambian todo. Uno es la pandemia. La otra es que el Congreso, para todo efecto práctico, se instaló en marzo, con la pandemia. Es decir, los dos llegaron juntos, un nuevo Congreso y la pandemia. Y ese nuevo Congreso no se ha, asociado a la lucha contra la pandemia, sino se ha asociado a repetir un patrón de conducta obstruccionista contra el Ejecutivo, que la gente percibe que mal que bien y con todos sus defectos, sí es el que lucha contra la pandemia. Los 9 partidos salen muy mal, van a tener que limpiar su imagen y asumir el costo de este Congreso con miras al próximo año. Como les digo, Keiko Fujimori ya se quitó de las medidas populistas a toda velocidad, lo mismo está haciendo Acuña, desde el viernes pasado, digamos, y esta reunión ayer es parte de eso, pero no les va a dar el tiempo. Yo lo que creo que es tarde para todos, y además porque el récord está muy fresco. O sea, no puede presentarse el señor Acuña a decir que quiere colaborar pues, con el gobierno si se bajó el gabinete cateriano en agosto, hace un mes, 6 semanas, mes y medio más o menos, se bajó un gabinete, su partido, con Acción Popular, con Podemos, con UPP, con todos estos, con FREPAP, todos se bajaron un gabinete en medio de una pandemia, sin mayor motivo que no fuera, no nos gustó el discurso, un poco frío, no hablaba del Perú profundo, y tonterías, y banalidades, y minucias, como las que se dijeron, para justificar lo que en realidad era un plan de vacancia. Era un plan para vacar al presidente de la República, tener un presidente del Consejo de Ministros más suavecito, ¿no es cierto? Y concertar un proyecto de vacancia que se concretó en la presentación de la moción y finalmente en la frustración del viernes pasado. Porque hay que decir, lamentablemente, yo, Abel, y tú también, nos tuvimos que soplar todo el debate, si es que eso se llama debate, porque no había ningún debate, eran monólogos de insultos al presidente de la República durante 12 horas seguidas. Yo terminé mal, Rosa María, grave. Grave, terminamos todos. Yo tenía un dolor de cabeza. Terrible. De verdad, es como accidente de trabajo terminé, más o menos. Entonces, de verdad, yo quería mi compensación por accidente de trabajo. Es que no sabes, un dolor de cabeza, un mareo. Y lo que escuchamos durante todo el día fueron insultos al presidente de la República. Todo el día. O sea, yo no entiendo cómo el congresista Meléndez, que lo hemos entrevistado acá, el congresista que es vocero de APP, fue a sentarse a ir a Palacio de Gobierno después de haberle dicho las cosas que le dijo al presidente de la República. O sea, de verdad, no sé cómo tienen estómago.
No fue Chejade, porque ya hubiera sido el colmo, ¿no? Pero la señora Omonte, que pedía a gritos la vacancia, estuvo ahí sentada, bien cómoda, ningún problema. Entonces están pidiendo la vacancia, de ahí se retroceden, de ahí queremos ser tu amigo, pero tú me has pedido que yo vaya y yo te estoy exigiendo en un tonito. Discúlpeme, a estas alturas el señor Vizcarra se va. ¿Qué le debe a APP? Nada. ¿Qué le debe a APP? Nada, en este momento nada. Si querían vacarlo, lo hubieran vacado la semana pasada. Lo que saben en la APP es que no pueden vacar al presidente porque sus posibilidades electorales se reducen a 0 si vacan al presidente. No están peleando ahí contra Vizcarra, están peleando contra el sentido común de la ciudadanía. ¿Para qué vas a vacar a un presidente en la última hora? Si ya se va. Y si el swing y la secretaria y la ministra y el celular y las visitas, en agosto pueden ver lo que quieran en el Poder Judicial. De hecho, ya lo están viendo en Fiscalía, está muy avanzado, hay testigos y todo lo demás. Pero ¿eso en qué afecta la conducción del país en un proceso electoral y en una pandemia? En nada. Entonces déjenlo terminar de hacer su trabajo. Sentido común. Ayer han tratado, como te digo, de hacer control de daños, pero el que escribe los tweets de Acuña, porque eso no lo escribe él obviamente, todavía está en la onda de pechar al gobierno. Hemos ido a su petición a exigirle. No, papito, ha sido tomarte una foto para salvar la cara después del papelonazo que has hecho en el Congreso, admitiendo una moción de vacancia y luego retirando los votos porque sabías que era absolutamente impopular y que te liquidaba para el año que viene. Y nadie quiere terminar como fuerza popular, ¿no? De 73 a 15. De 73 a 15. Imagínense, para APP puede ser regresar de 22 a 8, que era lo que tenía. Y para Acción Popular regresar de 25 a 5. Con otros partidos, no sé, el señor Forsyth, el que gane, como locomotora de otros proyectos políticos que van a meter, no les digo que a gente mejor ni peor, a otra gente, no a los partidos que están ahora. Ahora, esto lo hemos advertido durante meses. Si van a asumir una política populista, si van a asumir una política de confrontación con el Ejecutivo, piensen bien en las elecciones del próximo año. Cuando fue la discusión de la investidura de Pedro Castellano, yo lo dije claramente, el negocio o la elección o la candidatura. Porque ahí sí, los intereses de las universidades estaban con la bandera en alto, liderados por UPP y por Podemos. Me refiero a Podemos a las universidades no licenciadas. Escojan el negocio o la candidatura. Parece que han escogido la candidatura, pero tarde. Ya estamos a fines de septiembre. ¿Ustedes creen que en la campaña, enero, febrero y marzo, no se va a sacar la lista de los proyectos irresponsables que quebraron la caja fiscal? ¿Ustedes no creen que para el verano del próximo año alguna de las empresas que han perdido dinero en peajes por culpa de una ley inconstitucional no van a estar ya probablemente demandando al Estado peruano en un tribunal internacional y poniendo en blanco y negro sus peticiones? Y nos vamos a enterar todos de cuánto ha costado la bestialidad que hicieron en el Congreso modificando por ley un contrato. El próximo año nos vamos a enterar de todo eso, en plena campaña. ¿Por qué lo hicieron? Y para el próximo año la ley de ascensos probablemente esté parcial o totalmente derogada por el Tribunal Constitucional, y el próximo año también, si es que insisten en el tema de la ONP y en esta devolución que cuesta 15.000 o 18.000, ya no sabe cuánto cuesta, millones de soles, también será declarada inconstitucional y nadie va a recibir nada. Además, ojo. O sea, por una ley que fue popular para la clase media, para los trabajadores formales que tienen cuentas en AFPs, para nadie más, por una ley que fue popular en ese nicho del mercado electoral, en abril y mayo, ¿no es cierto? Por esa norma, todos creen que regalar plata al Estado va a ser popular. Ya la gente se gastó la plata que sacó la AFP, créanme.
ya terminó. Y jamás han considerado que se las ha regalado el Estado, porque para todos esa plata es su plata de su cuenta de capitalización. Lo que ha decidido es reducir sus fondos para su vejez. Entonces, por esa razón todos han querido salir a regalar cosas ajenas y bueno, no es popular necesariamente. Así de difíciles están las cosas para los partidos que están hoy en el Congreso. Muy difíciles. El Partido Morado ha decidido ser más populista. O sea, ha virado hacia la izquierda. Su ser es súper popular, le puede ir bien. La izquierda también está bien complicada, porque Marco Arana va solo, Frente Amplio va solo, pero Verónica Mendoza va con Juntos por el Perú, que fue mal en las últimas elecciones. Está tratando no pasó la valla, está tratando de pasar la valla con otros grupos políticos. Ese espacio parece bien lleno por UPP, el partido de Antauro Humala, que parece tener un bolsón electoral más radical que todos. Entonces, los radicales se van con UPP, y ese espacio de la izquierda ya está un poquito lleno, de una izquierda más moderada, si quieren. Y hacia el centro está tratando de meterse con todo, pero con todo, Keiko Fujimori. El centro siempre está repleto. Y Keiko Fujimori siempre ha sido un partido de derecha, pero bien de derechas. Está tratando de meterse al centro, pero salvando su electorado económico, el que es responsable económico, el que no quiere un desmadre en la economía peruana, etc. Y en ese espacio se tienen que meter todos los demás. Acción Popular sin candidato, con pugnas internas en la vía pública. En la vía pública vamos a tener la próxima semana a Mesías Guevara, para que nos cuente un poco cómo van estos pleitos. Y luego tenemos, como les digo, Acuña tratando de posicionarse de otra manera. El tema de Podemos, que creo que está muy desgastado. Urresti sale muy desgastado de toda esta operación, porque creo que el público lo ha conocido mucho mejor en este periodo, y sale desgastado por sus palabras ofensivas, su vulgaridad. Político que es vulgar no gana. Político, de verdad, en todos mis años viendo esto, el político que se excede en la vulgaridad no va a ser presidente en Perú. A la gente no le gusta que su candidato presidencial se refiera a la tendencia sexual del presidente de la República. No le gusta. Es un error grave. Por más que pida disculpas después, eso no se arregla. Así que así están las cosas, Abel. Estamos de consejeros políticos de todos. Pero ya tenemos en comunicación... Preguntan por el señor Carlos Neuhaus. Ayer me parece que también algún presidente de algún partido lo mencionó, del PPC me parece que lo mencionó. Bueno, señor Neuhaus. Desde joven, desde los 70, está inscrito en el PPC, pero que hace 8 años no pasan ni por la puerta del partido y que no sabe por qué lo han mencionado, porque no tiene ningún interés. Obviamente es un súper candidato, porque hacerte los panamericanos, todos sabemos en el Perú lo difícil que es hacer obra pública de emergencia a toda velocidad, porque la tuvo que hacer a toda velocidad con oposición del Congreso, porque acuérdate que lo citaban con Jaime Saavedra y lo insultaban. Los congresistas que después fueron a aplaudir a los panamericanos, la señora Beteta y compañía, todas las del fujimorismo, ¿cómo lo insultaban? Mauricio Mulder, que para qué vamos a hacer esos juegos, una porquería. Bueno, gracias a que se hicieron esos juegos, se hicieron esas 5 torres donde están ahora todos los enfermos del COVID. Gracias a Dios, eso ha sido un milagro, de pura casualidad. Porque eso sí es una casualidad. Nadie sabía en 2019 que en 2020 iban a haber una pandemia y que se necesitaban cuartos, camas, en fin, y tener una infraestructura que el Perú no tenía. Yo no sé a dónde hubieran puesto a la gente si no hubieran habido esas torres. Entonces, Neuhaus es el símbolo de esos Juegos Panamericanos. Entonces, eso es un caudal político importante porque se le percibe como una persona eficiente, competente, como un buen gestor, en un país de muy malos gestores en la política. Pero no está interesado. Es como Salvador del Solar, voceado en todos los... no está interesado. Aunque parezca, a algunos políticos les parezca increíble, hay gente que no está interesada en ser
presidente de la República ni candidato presidencial. Bueno, hay que decirlo. Sí, antes de pasar al tema que nos convoca el día de hoy, Rosa María, algo que tú ya lo has explicado, pero es bueno porque hay personas que dicen por Forsyth es venezolano. Ayer creo que lo mencionaste. O sea, repetir nuevamente el tema. Ahorita en un segundo nadie se mueva. Sí. Lo bueno es trabajar en la biblioteca es que tienes todos los libros a mano. Vamos a hacer así, lección de Derecho Constitucional, ¿ya? Porque la verdad es que se repiten muchas tonterías, ¿ya? Sí. Entonces hay que hacerlo. Yo ya me cansé de explicarlo porque estoy perdiendo la paciencia. El señor Forsyth es peruano de nacimiento, ¿ok? Es peruano de nacimiento. Artículo 52 de la Constitución. Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. Primer caso. También son reconocimiento de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente conforme a ley. El señor Forsyth nació en Venezuela porque su padre era diplomático, estaba al servicio, ¿no es cierto?, de la diplomacia peruana. Él nace por esa circunstancia en Venezuela, pero al nacer hijo de padre y madre peruana es inscrito en el registro correspondiente, en el registro consular correspondiente, por lo tanto es peruano de nacimiento. De nacimiento. Hay otros peruanos que son los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú, ¿ok? Pero para ser presidente de la República no puede ser naturalizado, ¿ok? Tiene que ser peruano de nacimiento. ¿Quiénes son peruanos de nacimiento? Los que han nacido en el territorio de la República y los nacidos en el exterior de padre o madre peruana debidamente inscritos en el registro correspondiente. Es bien clara la Constitución. Esto empezó hace meses, y lo hemos explicado una y otra vez, como para necio, ¿ya? Porque si insiste en esto tiene que ser necio. El señor es peruano de nacimiento, no hay discusión. ¿Y por qué es tan importante ser peruano de nacimiento? Porque es uno de los requisitos para ser presidente de la República, establecido también en la Constitución, ¿no es cierto? Para ser presidente de la República, ¿no es cierto? Para ser elegido presidente de la República, se requiere ser, artículo 110, peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de postular y gozar del derecho de sufragio. Para ser presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, artículo 110. Artículo 52, ¿quién es peruano por nacimiento? El que nace en el territorio y el que tiene padre o madre peruana inscrito en un registro consular. No tiene nada que ver que haya nacido, ayer leía, no, es que ha nacido en una embajada, y como nació dentro de la embajada, es territorio extranjero. Eso es una estupidez. Puede haber donde quiera. Si tu papá y tu mamá es peruano y te inscriben antes de los 18 años en un registro, eres peruano. ¿Se entendió? Lo hemos explicado siempre. Perfecto. Muy bien, Rosa María, nos vamos a la pausa porque ya nos está esperando el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, que tiene la gentileza de acompañarnos y nos va a contar si podemos abrir ya el 1 de octubre, ingresar a la cuarta fase. Así que vamos a la pausa y retornamos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, los saluda Rosa María Palacios. Quiero invitarlos a celebrar el 64 aniversario de Radio Santa Rosa, este 15 de octubre. Lo vamos a celebrar virtualmente, con un concierto musical y con un sorteo. Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y para mantener su independencia.
Deposita 5 soles en un agente del BCP en nuestra cuenta 193-2200353087 y envía el voucher al WhatsApp 959679662 y participa del sorteo este 15 de octubre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Encuentro, Estado y sociedad civil, la violencia contra la mujer en el contexto del COVID-19. Unidas y unidos, fortaleceremos nuestro compromiso para la prevención de la violencia en el marco de la ley número 3364. Objetivo: favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre el Estado y sociedad civil en su función y responsabilidad para la prevención de la violencia contra mujeres e integrantes de grupo familiar. Organizan Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, CONAMOVIDI, Servicios Educativos El Agustino SEA, días 1 y 2 de octubre, de 10 a 12 del día. Transmisión a través de @SeaMujer. Información al celular 965-126-887. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos ven por sus plataformas televisivas en Quillabamba y en Madre de Dios. Aparte también tenemos la señal de Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Agua nos ponen todo el Perú y el mundo. Además también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com. Rosa María, adelante. Estamos con el doctor Marco Almerí, él es especialista en salud pública, también es cardiólogo y por supuesto nos atiende muy amablemente esta mañana para hablar de algunos aspectos de la pandemia y bueno, de las preocupaciones que todos ustedes tienen. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rosa María, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, ayer hemos tenido 68 fallecidos por el COVID. Es, por supuesto, una cifra para lamentar, pero si se considera que hace 6 semanas la cifra estaba por encima de los 200 diarios fallecidos, pues parece una cifra alentadora. También ha reducido considerablemente el número de personas hospitalizadas. Ya estamos en 8.500, hemos llegado a estar en 15.000 personas hospitalizadas en simultáneo. Hoy hay disponibilidad de camas con oxígeno y hay disponibilidad de UCI, lo cual es una buena noticia, pero no tenemos una respuesta oficial del Estado peruano, del Ministerio de Salud, que explique la razón por la cual esto está sucediendo. Porque la respuesta a esa pregunta es determinante para el futuro. Doctor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la enfermedad ya está cediendo? Está cediendo de manera sostenida en las últimas 3 semanas, porque en el caso de las principales ciudades del Perú, como Lima, Iquitos y otros, hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, que no lo quieren decir. Y no lo quieren decir porque alcanzar la inmunidad de rebaño no es un éxito, no es un logro, es un fracaso. No es lo ideal para un pueblo cualquiera. Acaba de hace minutos nada más, la OMS, la directora de investigación María Van Kerkhove, acaba de decir que el promedio de inmunización por la enfermedad en el mundo es del 10%, lo acaban de decir ahorita, 10%. Por tanto, en el mundo hay un 90% de personas que todavía son susceptibles a enfermar, pero esa no es la situación del Perú. El Perú está alcanzando el control de esta primera pandemia en Iquitos, por ejemplo, con 71% de personas
que han tenido coronavirus y quedan 29 por enfermar. Eso hace casi imposible que haya una segunda ola en Iquitos. En el caso de Lima, estamos alcanzando el control de la primera ola más o menos con 45% de infectados y la posibilidad de 55 de cada 100 peruanos que puedan volverse a enfermar. Es decir, menos probabilidad. Si el virus hoy, un virus suelto en Lima hoy salta a una persona, tiene mitad de posibilidad de encontrar un sano o mitad de posibilidad de encontrar a alguien que ya tuvo coronavirus. Si cae en esa persona que ya tuvo coronavirus, lo que va a encontrar es anticuerpos. Lo van a neutralizar y no se va a multiplicar y no va a infectar. Eso explica por qué desde hace 3 semanas la cantidad de infectados día a día disminuye. Pero eso no es todo, te voy a contar algo más. Hoy día, en las principales emergencias de los principales hospitales de Lima, no pasas de 10 pacientes COVID en las emergencias. Y esos pacientes COVID que se atienden en la emergencia, si no se logran controlar en la emergencia, son los que finalmente pasan a hospitalización o a UCI. Por tanto, al tener tan pocos casos en las emergencias, las semanas subsiguientes lo que va a ocurrir es que la cantidad de pacientes en UCI, que ya son pocos, seguirán bajando. Y la cantidad de hospitalizados, que son pocos, seguirán bajando. Por tanto, ¿seguirán habiendo casos? Sí. Segunda ola en el Perú es muy difícil. ¿Por qué no puede ocurrirnos lo que ha pasado en España? Porque España controló su primera ola con apenas el 10% de prevalencia. Es decir, que de 100 españoles, solo 10 hicieron coronavirus, 90 no. Abren las puertas, esos 90 que estaban sanos se están enfermando. Y en Francia... Claro, lo que nos dice tiene mucha lógica, y yo lo he sostenido como una hipótesis también. El problema es que este 71% de Iquitos es del estudio de prevalencia de junio, y en junio Lima tenía 25% en estudio de prevalencia y Lambayeque 30% de estudio de prevalencia. No se ha vuelto a hacer un estudio de prevalencia. Ese es el problema. El MINSA no los está haciendo, y yo creo que también, como usted dice, por razones políticas. La misma ministra de Salud dijo que en Iquitos se había alcanzado inmunidad de rebaño, lo dijo también el doctor Gotuso, que es una eminencia en esto. Ahí no hay duda. Pero respecto a Lima, por ejemplo, este 45... En Lima se puede calcular. Lo calculamos así, fácil. Cantidad de muertos en Lima, según SINADEF, 42.000, ¿no? Y la tasa de letalidad para Lima estimada es del 1%, porque para toda la región, según una universidad inglesa que hizo para toda Sudamérica, para toda la región fluctúa entre 0.7 y 1.2. Para Lima, 1%. Entonces, 1% es igual al número, arriba, numerador, número de fallecidos, abajo, número de infectados. Si usted hace esa operación, pone en número de infectados como X, que es lo que yo quiero averiguar, y usted va a encontrar que sale 4.200.000. Lima tiene hoy día 9.300.000 habitantes. 4.200.000 representan el 45% de 9.300.000 habitantes. Así que es sencillo calcularlo, eso no es cosa de otro mundo, ahí están los 45% de infectados que tenemos. Y cierto es, la próxima semana ya sale el estudio de prevalencia del Callao y dentro de 3 semanas sale el estudio de prevalencia de Lima, que la han hecho larga porque, como acabamos de decir, la inmunidad de rebaño no es un triunfo, es un fracaso de la mala gestión que se ha hecho en el manejo de la pandemia. Vamos a ir a eso. En Escandinavia, me parece Suecia, decidió, sí, como política pública, acá todos se contagian, guarden a los ancianos, protejan a los vulnerables, no se cierran colegios, no se cierra la economía y todos se contagian. Fue un fracaso porque tienen 6.000 fallecidos, pero lo que se señala hoy es que no hay ninguna posibilidad de que haya segunda ola, ya está todo abierto de nuevo. Después de los 6.000 fallecidos obviamente cerraron, pero ya abrieron todo, ya no hay ningún problema, nunca hubo un toque de queda, la cuarentena era voluntaria. Había cuarentena voluntaria. Y sí, lo que te dicen varios es durante el primer mes y medio se cumplió y después la gente decidió que quería ver a sus nietos y siguió andando. 6.000 fallecidos ha costado, a diferencia de Finlandia, en fin, otros países de la zona que han tenido poquísimos fallecidos con gran control de la epidemia. Ellos alegan, algunos, que al final de las cuentas, cuando se hagan las cuentas completas, ellos salieron más rápido, porque encontraron la inmunidad de rebaño más pronto. Pero en el Perú nunca se nos dijo que íbamos a ir en la inmunidad de rebaño. Se nos dijo que íbamos a ir a un control rígido de la epidemia. Doctor, en su experiencia profesional, ¿qué pasó?
¿Qué le pasó? Fracasó. ¿Por qué? Porque si la propuesta era llegar a un control rígido, recordará usted que las primeras medidas que se tomaron para control de la pandemia en toda Latinoamérica las hizo el Perú y fueron las más draconianas, ¿no? Entonces, y con el propósito de poder controlar el avance de esta pandemia, y hoy tenemos que ocupamos el primer lugar en el mundo en número de muertes por millón de habitantes, el sexto lugar en cantidad de infectados, 6 millones de personas que perdieron sus empleos, y además el haber gastado pues los ahorros de 25 años que como país tenemos. Entonces es un fracaso en absoluto lo que hemos tenido en el país, porque las decisiones fueron malas. Una por poner un ejemplo, el priorizar el estudio o el seguimiento de los casos con la prueba rápida y no con la prueba molecular, por poner un ejemplo, porque la prueba rápida siempre va a detectar que el virus estuvo por ahí, que ya pasó ya, ¿no? Y eso no es una forma de seguir pues a un virus. O sea, yo llego, me entero que ya estuvo por ahí, ya contagió a 10 más, en cambio la prueba molecular me dice el virus está aquí, y ese es el momento de a esta persona aislarla y a los que estaban en sus contactos también aislarlos, investigarlos. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hubieron muchos errores que se cometieron acá y bueno. Lo que dice el gobierno es, nosotros tuvimos que adoptar estas medidas desesperadas porque no teníamos camas UCI. Cuando empezamos no había nada. Teníamos 100 camas a nivel nacional, no teníamos laboratorios, no teníamos reactivos, no teníamos las pruebas, no teníamos nada. Algunas cosas sí teníamos, creo yo, que debieron haberse priorizado, como el oxígeno. Si se hubieran priorizado en marzo, no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos después en mayo y junio, pero es verdad que no había nada. Es culpa de ellos también. El gobierno del señor Vizcarra ocupó en el año 2019, en lo que es gestión de salud, el penúltimo lugar en salud, en lo que es el ranking de ejecución de gastos de infraestructura, el penúltimo lugar salud, con apenas el 42% de gasto. Devolvieron el 58%, millones de soles, que pudieron haberse comprado ventiladores mecánicos en el 2019. ¿Por qué? Porque el 2019, usted recordará, en el verano del 2019 ocurrió la pandemia de Guillaín-Barré en el norte del Perú. Muchos peruanos murieron por falta de ventilador mecánico, los que justamente hicieron falta el 2020. ¿Qué más ocurrió el 2019? Usted recordará los prematuros que se murieron por falta de incubadoras. Eso, cuando llegó diciembre, no se gastó la plata para comprar incubadoras, se devolvió el dinero. Además, en ese informe de la brecha institucional, publicado el 23 de enero de este año 2020, el propio Ministerio de Salud reconoce que de 43 laboratorios que tiene que tener el Instituto Nacional de Salud en todo el Perú, solo uno funcionaba, 42 malogrados. Porque eso, pudiendo comprar equipos, prefirieron devolver el dinero al Estado a, por ejemplo, equipar estos laboratorios que sabiendo que ellos están mal. ¿Qué más dice su informe de brecha institucional 2019? Que el 78% de la infraestructura de todos los establecimientos del primer nivel que atienden al 80% de los peruanos es precaria. Y además dijeron de los equipos 3 características: obsoletos, insuficientes o inútiles. No lo digo yo, lo dice su propio informe. Entonces, culpa de ellos también, pues. Claro, el tema clave acá también ha sido la falta de atención primaria. El Ministerio de Salud decidió cerrarla. Y eso ha dejado en abandono a pacientes de otras enfermedades que no han tenido sus controles. Usted es cardiólogo, lo debe saber bien. La gente con problemas, cardiopatías, tiene que controlarse cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a lo que diga su médico. Hay personas con marcapasos que no han sido controladas, en fin, gente con diabetes, con cáncer. ¿Por qué se cerró el nivel de atención primaria? Eso hasta no se entiende. Justo por lo que le acabo de explicar, 78% de todos los establecimientos de salud del nivel primario, posta, centro de salud, son precarios, no tienen equipos, no tienen ni estetoscopio ni tensiómetro, no tienen un termómetro. Entonces, obviamente que en estas circunstancias eran inútiles para el control de la pandemia. Entonces, simplemente lo que hicieron fue cerrar. Y por un lado y por otro lado, por el desconocimiento que tenían en el manejo de la pandemia. Usted recordará que durante la pandemia hemos cambiado 3 ministros precisamente porque no daban pie en bola, es decir, porque no sabían a dónde ir o qué hacer. Entonces, y lo otro es que son muy cerrados, no aceptan consejos. No han aceptado ningún consejo, estamos de acuerdo en eso. El otro tema complicado ha sido el de la automedicación y el del cambio de los protocolos de medicación del propio MINSA. Mire, hasta ahora lo que nos queda a todos claro es que si uno tiene síntomas leves, lo mejor que puede hacer es guardar reposo, tomar bastantes fluidos y bajarse la temperatura con paracetamol. Y con eso
sales adelante con tu pulsioxímetro, te estás midiendo tu saturación y si te baja, ahí sí te vas a buscar oxígeno. Pero no hay ninguna medicación, y sin embargo hemos tenido la ivermectina, la hidroxicloroquina, la dexametasona, que es para la etapa final, que se la está la gente administrando en la primera, incluso anticoagulantes, que son para enfermos de corazón, que se los toman el primer día. Ha habido una barbaridad de recetas en Twitter que se han repartido. Eso ha sido grave también, ¿cree usted? ¿Por qué no ha habido un mensaje uniforme del Ministerio de Salud sobre lo que se puede y lo que no se puede tomar? Bueno, y además que han contribuido a la especulación, porque cada que ellos salían a anunciar algún producto, pues inmediatamente encarecía, escaseaba y la gente se desesperaba por conseguir. Yo recibía permanentemente llamadas porque querían receta para una, receta para la otra, y es que el presidente y es que el ministro o la ministra habían anunciado, y bueno, y todo el mundo en el afán de buscar salud comenzó a automedicarse, como usted dice. Incluso aparecieron algunos falsos profetas de la medicina diciendo que hasta el dióxido de cloro era bueno para eso. Entonces, claro, ha contribuido, pues... Digamos, eso ni siquiera es medicina, ¿no? Porque, claro, yo puedo entender que la ivermectina, que es un antiparasitario, ya se probó para otras cosas, ¿no? Y la hidroxicloroquina también. Pero el dióxido de cloro no lo ha probado nadie para nada que no sea para blanquear papel. Entonces, francamente, pero sí, efectivamente, ha habido mucho charlatán, pero también del otro lado, un protocolo del Ministerio de Salud que ha ido cambiando, creo yo, sin explicarle a los pacientes que estábamos en una situación de experimentación pura. O sea, hay que decirle al paciente, vas a tomar ivermectina y no tenemos ninguna evidencia científica que esto sirva. Lo toma porque estamos en una fase de experimentación, nada más. ¿Por qué no se hizo así? Porque no la tenían clara, por eso, porque no aceptan consejos, y además porque, mire usted, de todo lo que hemos visto, de que es respecto a la pandemia, de cada 10 peruanos, incluso cualquier persona del mundo, de cada 10, 8 lograron curarse absolutamente por su sistema inmunológico, y solo 2 son los que hacían la forma moderada o severa, 80%. Pero el gobierno en ninguno de sus mensajes le dijo a la población que, por ejemplo, para potenciar el sistema inmunológico se requiere comer 3 cosas básicamente: proteínas, frutas y verduras, y que teníamos que dejar de lado la comida chatarra, la comida excesiva en carbohidratos o en grasas o gaseosas, o aquellas que no contribuyen a potenciar el sistema inmunológico. Es decir, mire, de cada 10, 8 cura el sistema inmunológico, y no hubo un mensaje claro siquiera en que hay la necesidad de comer sano y controlar el peso, porque en el Perú, de cada 100 peruanos, 80 que murieron, pero de cada 100 que murieron, 80 tenían obesidad. Entonces hay una relación directa entre el comer mal, el tener sobrepeso y el morir por el COVID. Entonces, ese tipo de cosas que son tan básicas, ni siquiera eso pudieron hacer. Claro, eso es lo que dicen de la letalidad en África. En África no hay el sobrepeso que hay en América Latina, ni tampoco en Asia. Y que por eso sus tasas de letalidad son más bajas, porque 0.8, 0.7, 0.6, porque no hay la cantidad de obesidad que hay en América Latina y en los Estados Unidos. Entonces sí, claro, ahí hay un factor de riesgo que sí debió haberse difundido mucho más. También que los hombres mueren más que las mujeres en esta enfermedad. De cada 3, 2 son hombres y una mujer, ¿no? Y eso no significa que las mujeres no mueran, no, tampoco significa que los jóvenes no mueran, ni que los niños no mueran, pero mueren en una proporción muy chiquita. Ahora, doctor, hay normas que, francamente, ya a estas alturas, usted es especialista en salud pública, yo no entiendo. Los niños menores de 14 años están encerrados en sus casas desde el 15 de marzo. O sea, legalmente, los padres los han sacado, por supuesto, pero pueden salir media hora al día a 5 cuadras de su casa. Ningún niño puede entrar a una tienda actualmente. Están absolutamente prohibidos, obviamente, escuelas, parques, etcétera. Solo pueden salir a caminar los menores de 14 años a 5 cuadras de su casa, y estamos en el mes 7. ¿Eso es humano? ¿Eso es sano para esos niños? El daño que les están haciendo a esos chicos es absolutamente irreparable. La naturaleza de los niños, de los adolescentes, es de absoluto contacto social, es de permanente movimiento. Nosotros los
seres humanos hemos evolucionado en movimiento por miles de millones de años. Nuestra estructura biológica está diseñada para eso, para estar en movimiento, no para estar en una situación de sedentarismo. En el caso de los adultos le pasa otro tanto también. La cantidad de artrosis, osteoartrosis que ellos están teniendo ahora, lumbalgias y dolores osteomusculares por el sedentarismo prolongado al que han sido sometidos es brutal. La cantidad de consultas que solicitan ahora estos pacientes porque se les ha acrecentado las enfermedades crónicas, se han hecho más graves sus problemas que tenían, porque tienen descompensación de presión arterial, de hipotiroidismo, insuficiencia renal, etcétera, es absolutamente en estos momentos incontrolable. No tenemos cómo atender esta cantidad enorme de peruanos que ahora están pidiendo atención porque los hemos desatendido en esta buena parte del año. De manera que lo que usted me pregunta es absolutamente cierto y preocupante, y no vamos a poder devolverles esos este encierro al que han sido sometidos, y también la cantidad de datos académicos que tenían que haber recibido en los colegios es absolutamente irrecuperable, que se verá en el futuro. Le voy a poner un ejemplo claro de cómo es que este gobierno no le sirve de nada los datos. Mire, el estudio de prevalencia en Iquitos del 71% de infectados, es decir, que alcanzaron sobradamente la inmunidad de rebaño, además es la primera ciudad del mundo que lo alcanzó, salió hace 2 meses, y sin embargo, cuando decretaron la cuarentena los domingos, los de Iquitos también tenían que estar en cuarentena los domingos. No tiene ningún sentido que ellos estén en cuarentena los domingos. Es decir, el gobierno no hace disquisiciones en función a cada una de las zonas con las que está tratando, los ve todos casi por igual, no los piensa, no razona los datos que tiene, no les sirve de mucho. Yo no sé para qué finalmente los hacen si no van a utilizar esa información, y con eso conllevan, pues, además del daño del COVID, el daño de la mala gestión. Ahora, doctor Almerí, es difícil, es claro lo que usted me está diciendo, pero hay otra preocupación, que es la preocupación de la reinfección. Como esta es una enfermedad nueva, o sea, nosotros sabemos que hay infecciones que no repiten, que te dan una vez en la vida y se acabó, ¿no es cierto? Y con tu vacunación, listo, ese virus no vuelve a atacarte. Pero esta es una enfermedad nueva y hay casos reportados de reinfección, no letales, es decir, en la reinfección la persona no muere, pero sí hay reinfección. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que ya se infectaron pueden volverse a infectar. ¿Qué tan grave es viendo la posibilidad de... Todas las infecciones respiratorias, toditas sin excepción, todas tienen reinfección. Y esta es una más, que seguramente va a tener reinfección. Y además, como que probablemente ya se ha visto en Hong Kong, Holanda y Bélgica, que ciertamente reinfección. El tema es, y ahí es donde tenemos que trabajar porque no tenemos respuesta, ¿cuánto tiempo de protección tenemos cuando nos enfermamos del COVID y logramos superar la enfermedad? Un estudio inglés dijo que nosotros tenemos una protección de 3 meses. Otro estudio dijo 6 meses de protección después de la enfermedad. Hasta el momento no tenemos una respuesta cierta al respecto. Si la protección que nos confiere el habernos enfermado o el habernos vacunado es de 1 año, pues tendremos que vacunarnos todos los años como la influenza. Si la protección es para 5 años, tendremos que vacunarnos cada 5 años. Y si no lo hacemos, podremos volver a tener el COVID-19 dentro de 5 años, con la diferencia de que no es una gripe, que esta sí te puede matar. Entonces, pero la pregunta esa pregunta que tú haces válida no tiene respuesta en estos momentos. No tiene respuesta, yo lo sé. Pero digamos, la preocupación es esta. Si me repite, como mi cuerpo ya recuerda esa enfermedad de alguna manera, ¿mi cuerpo va a responder mejor o me va a matar? Pues. No, bueno, hay que recordar que nosotros tenemos unas células que se llaman citotóxicas, que tienen memoria, son unas células benditas, que sí tienen la capacidad de reconocer al virus años después. Entonces, ellos hacen una especie de sostén en el ataque, en el nuevo ataque, y hace que el organismo tenga más tiempo para poder fabricar anticuerpos y defenderse de mejor manera. No se olvide además que nos ha pasado acá en el hospital y en todo el mundo, y usted conocerá algún caso en donde de una familia se enfermó la mitad y la otra mitad no se enfermó, y se hacen las pruebas y salen negativas y nadie sabe por qué. Y eso sabe por qué es un postulado al respecto. Es de que, siendo el COVID-19 parte de 7 virus que forman parte de una familia de los coronavirus, 4 de ellos en el pasado han provocado resfrío común. Entonces piensa que muchas personas, usted o yo, por ejemplo, hace 10 años pudimos haber tenido un resfrío común por coronavirus, y las células citotóxicas han guardado memoria
de ese coronavirus de hace 10 años, que se parece al de ahora en 80%. Entonces termina reconociéndolo, termina atacándolo, no deja que se multiplique, no se forman anticuerpos, hacen la prueba rápida negativa, hacen la prueba molecular negativa porque han matado al virus. Entonces eso se llama una protección cruzada. En realidad yo me protegí contra el resfrío común del coronavirus de hace 10 años y hoy cruzadamente me estoy defendiendo contra el COVID-19 porque como se parecen, mis células citotóxicas las reconocen y terminan liquidándolas. Entonces eso también cuenta. Claro, hay todo esto, por si acaso, para el público está en estudio, porque es una enfermedad nueva y muchísimas cosas no se saben. Pero lo que sí se sabe, como usted ha dicho, es que hay un casi 50% de personas que nunca se enteraron de que estuvieron enfermas. Acá están los 4 de Lima. El otro día me contaba una familia que después ya de un tiempo querían comenzar a salir. Eran 10 personas. Se hicieron todos la prueba rápida. 6 salieron negativos, 4 positivos. Se hicieron la molecular, negativo también. Ahí sí. ¿Qué había pasado? Se hicieron la prueba de ELISA. Y ahí sí encontraron los anticuerpos. Ya la habían tenido todos. Y nunca se dieron cuenta, pero ni un achú, ni un dolorcito de cabeza, ni un síntoma. Entonces, claro, hay un grupo de gente que... Hay gente que me decía, usted dijo que era una gripe. Para la mayoría ni siquiera es una gripe. Ni siquiera te das cuenta. Para un grupo son los síntomas parecidos a la gripe. Para otro grupo no puedes respirar y para otro grupo hospitalización y UCI. Es una enfermedad muy rara porque cada persona responde de una manera diferente. No hay un patrón. Absolutamente de acuerdo. La gran mayoría se ha enfermado de la forma como tú dices. Y es por eso que nosotros estamos planteando que Lima y el Perú ya tiene más o menos el 50% de su población que ya ha tenido el coronavirus, y por tanto eso deja abierta la posibilidad de que el gobierno pueda ya reactivar la fase 4, ¿no?, de la reactivación económica. A nosotros nos parece que, salvo conciertos, discotecas, bares, ¿no?, que no son tan necesarios, pero todo lo demás, a nosotros nos parece que sí, que ya deberíamos empezar la reactivación económica, porque nosotros no somos un país rico, somos un país pobre que se ha gastado todos los ahorros que teníamos, y que es momento de que volvamos a intentar a generar riqueza, porque tenemos 6 millones de peruanos que han perdido sus empleos, y eso se redunda en una mala alimentación para los niños, que van a tener consecuencias futuras, no solamente intelectuales, sino también de salud. De manera que a nosotros nos parece de que el gobierno tiene que por fin utilizar las cifras que tenemos y que puedan tomar decisiones. Claro, hemos perdido al doctor Marco Almerí en el momento. Acá estamos, parecía que lo habíamos perdido. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Entonces me queda muy claro, y yo tengo la misma impresión que usted, pero yo no soy médico, pero usted sí, y además usted es un especialista en salud pública, yo no, y me ayuda mucho porque, claro, los que no sabemos, nos vamos informando, leyendo artículos del mundo entero, igual que usted, buscando más y más información. Y claro, llegamos a estas conclusiones después de un tiempo. La mayoría de gente, hay que decirlo, no tiene que tomar nada. Y si se siente mal, quedarse en casa. El oxímetro ayuda muchísimo a controlarse uno mismo. Se lo puede prestar a sus vecinos, a sus amigos. Es como un termómetro. Eso es lo que te tiene que hacer al hospital. Pero nada más. Lamentablemente, doctor, en este aprendizaje ya han perdido la vida a nivel nacional. En las cifras de SINADEF creo que estamos en 70.000 de exceso de muertes, ¿no? Aunque evidentemente no todas son imputables al COVID, porque lamentablemente hay un exceso de muertes también por otras enfermedades. Pero doctor, sí, Abel. Preguntan qué hacemos con los ancianitos que ya están al borde del estrés, encerrados tantos meses. ¿Hay alguna propuesta, doctor Almerí? Sí, a nivel nacional nosotros hemos planteado la necesidad de hacer lo que se llama la unidad post-COVID y también la unidad de soporte emocional de las personas, porque no es poca cosa este tema de los problemas emocionales que vamos a tener en el 2021. Los ancianos son uno de ellos, pero también los menores, los infantes, los adolescentes a quienes hemos privado de su libertad por el confinamiento. Entonces, no es un tema menor. A nosotros nos parece que es muy urgente que ahora que se reactiven las consultas externas hayan 2 tipos de unidades post-COVID. La de los pacientes que han sido dados de altas y que todavía
tienen secuelas, como que no han recuperado el olfato, no han recuperado el gusto, les duele la cabeza, sienten palpitaciones, no pueden concentrarse, no pueden dormir, etcétera, que necesitan una respuesta, y aquellos menores y aquellos mayores que han sido confinados y que han tenido una secuela mental, psicológica, y que tienen que ser atendidos. ¿Usted recomendaría a una familia? Mis padres no salen, hace 7 meses que no los veo. Están encerrados, sin contacto con nadie que no esté con... O sea, son 4 personas, todos encerrados. 7 meses encerrados. Esas personas ya pueden salir con su mascarilla, claro, obviamente. Sí. Bueno, ya deben salir. Por supuesto que ya pueden salir. El gobierno tiene que evaluar esa situación. Los menores y los mayores ya debieran de salir con las medidas de protección de manera responsable, de manera gradual, porque el daño que se les está haciendo ahora es superior al daño a la posibilidad de infectarse. Ya repito, el virus, la velocidad de difusión del virus se ha reducido tanto porque le es muy difícil ya en Lima encontrar una persona sana. Lo más probable es que encuentre una persona que ya tiene anticuerpos, no tiene cómo multiplicarse, no tiene cómo saltar. En los días siguientes irá reduciendo mucho más el número de casos, y no es que va a desaparecer, lo que estamos diciendo es que van a haber casos, pero segunda ola no va a haber. Y van a haber casos que van a tener, gracias a Dios, una mejor atención, porque ya no hay que estar, mire, hace muchas semanas, Abel y yo hemos estado pidiendo camas por Twitter, hace ya varias semanas que el pedido de camas primero se redujo sustancialmente y ahora ya no nos piden, hace días que no nos piden camas. Necesito cama UCI, ya no es, antes eran 2, 3, 4, 5 pedidos al día de gente desesperada, ya no. Entonces sí creo que esa persona que se enferme ahora va a tener una muy buena atención, cosa que no tenía. Sí, y los médicos ahora ya tenemos un buen expertise. La gente tiene que confiar en nosotros. Las enfermeras, los técnicos ya hemos aprendido al mejor manejo de esta enfermedad y aconsejarlos. Y no se olviden del peso y de la comida, que es muy importante. Así es, me tengo que poner a dieta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo vamos a seguir consultando. Algunas personas me han preguntado que esta cifra de inmunidad de rebaño, ¿de dónde la ha obtenido? Porque no hay una cifra exacta. O sea, nadie... En gallinas creo que 70%, pero no somos gallinas. ¿De dónde se saca la cifra de inmunidad de rebaño? Mire, cuando se diseñaron los planes de vacunación, por ejemplo, cuando el niño nace hay que ponerle la BCG para la tuberculosis, se estableció que si usted vacunaba al 60% de los niños, con eso garantizaba de que no hubiera una pandemia. Pero en el Perú el objetivo de vacunación es del 95%, con lo cual usted asegura que la cantidad de enfermos por tuberculosis desaparezca. Pero estamos hablando de una población homogénea, todos menores de 1 año, todos no trabajan, todos hacen la misma actividad, están en la casa. Eso es una población homogénea. Hay un estudio que ha salido ahorita, que te lo voy a mandar por WhatsApp, que se hizo en Inglaterra y en Suecia en poblaciones heterogéneas, como Lima, donde hay mayores, hay jóvenes, hay adultos, hay niños, y que realizan diferente actividad social. Y este estudio demostró que con el 43% de infectados se alcanza la inmunidad de rebaño. Estudio ahorita, calientito. Y perfecto. El Perú, con lo que nosotros hemos calculado, tiene 45% con lo que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, que no le quieren decir porque es sinónimo de fracaso. Al costo de altísimo número de muertes que creemos en diciembre va a llegar a más o menos 100.000, hemos alcanzado esta inmunidad de rebaño que podría convertirse en una fortaleza, si es que lo saben utilizar para poder reiniciar la 4ª fase de la reactivación económica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la conversación. Le digo, yo he venido pensando lo mismo, pero sin ser especialista en salud pública, solo por elemental lógica. Y hay otras voces que dicen lo mismo, pero ojalá que en el Ministerio de Salud nos escuchen, porque insisten en que viene la segunda ola, que viene el rebrote, que ahora sí viene el fin del mundo. Entonces, claro, uno se asusta a pesar de las buenas noticias. Entonces, sí, hay que saber, bueno, que nos expliquen por qué viene la segunda ola. Y usted lo ha dicho muy bien, en España, porque ellos tenían una prevalencia de menos de 10%. Obviamente, si todo sale, se expande. Pero si tenemos una prevalencia encima del 45%, no hay forma. En Iquitos ya no hay un fallecido hace semanas que no muere nadie de COVID.
Ya se regresaron todos los médicos que mandamos allá, e incluso el Hospital Blanco, que era un hospital insignia que fue precisamente construido para la pandemia por salud, no hay una madera sobre madera, fue desarmado. ¿Por qué? Porque no hay pacientes, no hay pacientes. Bien, muchas gracias, doctor. Nos vamos, Rosa María. Okay. Muchas gracias, también un fuerte abrazo, Rosa María, cuídate mucho. Muchas gracias, doctor. Y bueno, chicos, buenas noticias, entonces vamos a misa del Señor de la Justicia. Ahorita empieza, ¿no? El padre Luis. Sí, ahorita está esperando el padre Enrique, y el padre Richard Manrique también nos está esperando allá en el templo, ¿no? Y ya como dijimos, nos estamos preparando también para toda la fiesta de octubre. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Vamos a hacer programación especial para octubre por el Señor de los Milagros de todas maneras, ¿ah? Así que tranquilos todos, que acá también vamos a cubrir todos esos eventos. Ojalá que lo que nos ha dicho el doctor Almerí, que nos llena de esperanza, comience a ser parte de lo que nos diga el Ministerio de Salud. Fracaso o no fracaso, por favor, si se puede reactivar la economía más, porque ya se puede, pues hagámoslo, ¿no? Porque el Perú lo necesita. Nos vemos el lunes, Abel. Que tengas un lindo fin de semana. Hasta el lunes, Rosa María. Igual. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre